En los últimos años el auge del Internet ha conectado con el mundo las más increíbles historias sobre seres extraterrestres y ovnis. En esta ocasión traemos una historia que no solo fue contada por una persona, sino por cientos de personas que hoy en día narran lo que acontece en el misterioso lago Baikal. Los extraterrestres del lago Baikal. El fenómeno ovni y extraterrestre siempre ha sido un tema controvertido y de interés para muchos. Pero sin embargo, a medida que siguen apareciendo más pruebas que confirman su existencia, más personas comienzan a aceptar el hecho de que es posible que no estemos solos en este inmenso universo. Hay algunas evidencias que sugieren que la existencia de extraterrestres puede ser más que una simple fantasía. Evidencias de este fenómeno fueron encontradas en archivos rusos desclasificados, registrados desde los días de la Unión Soviética. Durante la era soviética era tabú para cualquiera hablar de ovnis o existencia extraterrestre. Pero sin embargo esto no impidió que el ejército soviético recopilara documentos de incidentes inexplicables reportados por submarinos y barcos militares. Cuando se desintegró la Unión Soviética, estos archivos pasaron a manos del gobierno ruso, que finalmente los desclasificó en julio de 2009 con la información presente. Esto nos sorprende, porque el gobierno soviético estaba decidido a mantener los informes en secreto, ya que estaban llenos de avistamientos de ovnis. Y extrañamente de avistamientos de OVNI, es decir, objetos sumergidos, no identificados. Junto con muchos otros misterios, que incluyen relatos de testigos presenciales de un grupo de buzos submarinos que vieron seres de otro mundo en las profundidades del lago más profundo del mundo. En lo profundo de la Rusia siberiana, al norte de la frontera con Mongolia, se encuentra el magnífico lago Baikal. El lago Baikal no es un lago cualquiera, se considera la masa de agua dulce más grande del planeta y contiene el 23% del agua dulce superficial del mundo, más que todos los grandes lagos de América del Norte juntos. El lago Baikal no solo es el más grande, sino también el más profundo, con una profundidad de casi 6.000 pies o 2 kilómetros. Agrega esas estadísticas, la edad del cuerpo de agua, y tendrás una receta para un misterio intrigante. Los científicos estiman que el lago tiene al menos 25 millones de años, lo que lo convierte en el lago más antiguo del mundo. A nivel mundial, el ecosistema del lago Baikal es uno de los más ricos en vida de agua dulce, y alrededor del 80% de sus más de 3.700 especies no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Hay miles de formas de vida por descubrir que viven en las profundidades del lago. Dada la ubicación montañosa y el clima implacable, es fácil ver por qué las profundidades del lago nunca se han explorado por completo. Sin embargo, los misterios y las extrañas historias que rodean el lago son aún más asombrosos. Desde la época de Gengis Khan, cuando el lago estaba en el corazón del poderoso imperio mongol, había muchos mitos y leyendas que lo rodeaban. Aunque la religión mongol cree en diferentes espíritus y dice que los espíritus están en todas partes, no vieron espíritus en el lago Baikal. Según los mongoles, los demonios vivían en las profundidades del lago, no los espíritus. Los buriatos, un pueblo mongol que vive en la región, incluso hasta el día de hoy ven el lago como un lugar sagrado, e incluso continúan practicando rituales chamánicos en sus orillas, diciendo que los dioses que viven en el lago se muestran de vez en cuando. Durante muchos años, el lago también se ha relacionado con cientos de avistamientos extraños. Los lugareños ven constantemente misteriosas luces brillantes que emergen del lago. También se han avistado numerosos ovnis. El caso más famoso ocurrió el 17 de abril de 1987, cuando un gran platillo volador apareció en el cielo. Las palabras que siguen son de Valery Rutensov, un residente de la cercana aldea de Sida. Éramos 13 de nosotros. Aproximadamente a las 12:20 am, uno de nosotros salió al patio. Unos segundos después, corrió y nos llamó a todos. Se paró en el centro del patio y señaló con el dedo al cielo. 150 metros por encima de nosotros, colgaba un enorme platillo volador. Del centro del plato salió un rayo púrpura fosforescente y al borde del platillo había portillas amarillas, casi como en nuestras casas rurales.
El diámetro del platillo era de 70 metros, los vimos con tanta claridad durante mucho tiempo, incluso alguien sugirió que le arrojara una piedra. Había luna llena y la visibilidad era tan clara que ninguno de nosotros podía dudar de la realidad de lo que vimos. Y luego el objeto se deslizó suavemente, navegó a lo largo de la orilla de la bahía y se deslizó aún más hacia las colinas. Pero desde entonces ha sido una especie de sacrilegio para mí no creer en los ovnis. Mi amigo Alexander, un cazador, y sus colegas, que han vivido allí durante más de 20 años, a menudo ven ovnis. Entonces, si hablamos de bolas brillantes o con forma de puros, los vemos constantemente en los alrededores del lago Baikal. En 2015 el Siberian Times publicó un artículo titulado Extraterrestres y ovnis en el lago más profundo del mundo, en el que mostraba increíbles fotos de objetos con forma de cigarro en el cielo, volando sobre el lago. Es posible que en las profundidades del lago haya algún tipo de base alienígena submarina completamente operativa y utilizada hasta el día de hoy. De todos los avistamientos de ovnis, podemos suponer que existe la posibilidad de que los extraterrestres viajen constantemente desde y hacia la Tierra, usando el lago como base. ¿Pero cómo es eso posible? Considerando el hecho de que en el invierno, el lago se congela y el espesor del hielo en la parte superior alcanza los 7 pies o 2 metros, sellando completamente el lago del mundo exterior. Esto nos lleva al siguiente misterio, que se descubrió por primera vez en 2009, cuando los astronautas en la Estación Espacial Internacional notaron 2 misteriosos agujeros en el espeso hielo del lago Baikal. Aparentemente, cada año cuando el lago se congela, aparecen misteriosos agujeros circulares en diferentes lugares del hielo, como si algo saliera o se metiera en el lago, rompiendo el hielo de 2 metros de espesor. Durante días, hasta meses, hasta que el clima frío congela los círculos, nuevamente. Los círculos eran tan grandes que solo se podían ver desde aviones o satélites. Los científicos intentaron resolver este extraño misterio. Y un equipo internacional de investigadores de Francia, Rusia y Mongolia se estableció para estudiar los anillos de hielo en 2010. Su primera teoría fue que los círculos eran causados por agua más caliente que se elevaba en el lago. El problema es que algunos de los círculos estaban ubicados en las partes más profundas del lago con el agua más fría, por lo que esta teoría fue refutada. Otra teoría afirmaba que las burbujas de gas metano que brotaban del fondo profundo del lago causaban los círculos. Sin embargo, los científicos notaron que algunos círculos de hielo también aparecían en las aguas menos profundas. Áreas imposibles a emisiones de gas. La pregunta es, ¿quién o qué creó estas extrañas formas en el hielo? Hasta el día de hoy no existe una explicación. Pero ¿qué pasa si hay otra explicación, una que los científicos nunca aceptarán? Si consideras los muchos avistamientos de ovnis e informes de luces misteriosas en el lago, puedes llegar a la conclusión de que el lago Baikal pueda usarse para algún tipo de actividad extraterrestre aquí en la Tierra. Si hay una base alienígena submarina en el fondo del lago Baikal, seguramente los extraterrestres tendrían que viajar desde y hacia su mundo natal periódicamente. Incluso en invierno, cuando el lago está sellado con muro de hielo de 2 metros de espesor. ¿Podría esto explicar los extraños agujeros de hielo en el lago? Quizás la única forma de saberlo con certeza es si alguien se sumerge en el lago y ve lo que hay debajo con sus propios ojos. Esto nos lleva a la siguiente historia, quizás la más impactante de todas. Corría el año 1982 y la Guerra Fría estaba en su apogeo. En su búsqueda de la innovación científica y militar, la Unión Soviética construyó una base de investigación naval cerca del lago Baikal. Cuando se lanzó una expedición de buceo para explorar las partes más profundas del lago, los buzos que se unieron a la misión ciertamente no estaban preparados para lo que encontraron. Los registros revelaron una historia de 7 buzos que se internaron en el lago para explorarlo. Cuando alcanzaron una profundidad de 50 metros en el lago, todos tuvieron una sensación extraña. Grandes sombras se movían en el agua y todos sentían como si algo los estuviera mirando. De repente, los buzos se enfrentaron a la cosa más escalofriante que jamás habían visto en sus vidas.
Frente a ellos estaban estos grandes seres humanoides acuáticos, de alrededor de 9 pies de altura, casi 3 metros. Lo más extraño fue que llevaban algún tipo de equipo, ya que tenían trajes plateados, ajustados y lo que parecían ser cascos esféricos. Entonces los buzos soviéticos hicieron lo peor que pudieron. Intentaron capturar a los seres para estudiarlos. Como era su misión, los buzos intentaron lanzar una red sobre uno de los seres. Cuando de repente, todos los buzos fueron impulsados a la superficie del agua por una poderosa fuerza desconocida. Dado que los buzos estaban a 50 metros de profundidad en el lago, el movimiento rápido y repentino hizo que los buzos sufrieran una enfermedad por descompresión, la cual puede ser fatal. La única forma de salvar a estos hombres era ponerlos en cámaras de presión. Ahora, mientras que la base naval usualmente tenía muchas cámaras de descompresión, en ese fatídico día solo había una cámara en condiciones de trabajo. Además, estas cámaras de presión solo podían tomar 2 personas a la vez. Sin embargo, debido a la terrible situación, el comandante obligó a 4 hombres a entrar en la cámara de presión. Los 3 hombres que no pudieron ingresar a la cámara murieron en la playa, mientras que los otros 4 hombres quedaron con heridas graves. Cuando los documentos soviéticos clasificados se dieron a conocer al público, el incidente en el lago Baikal se reimprimió en las páginas de publicaciones sociopolíticas rusas más serias, como el periódico de la Federación, que es un medio de comunicación del gobierno. No se recibieron negaciones oficiales sobre el evento y el Ministerio de Defensa de la ahora Federación Rusa no dejó comentarios. A lo largo de los años, sin embargo, de alguna manera los documentos desclasificados que contaban este incidente desaparecieron y lo único que quedó fue una historia. La historia de los seres a los que llamaban los nadadores del lago Baikal. Si tomamos en cuenta que hemos explorado menos del 5% de los océanos y lagos del planeta, es muy probable que nos encontremos con criaturas desconocidas. Si vinieras de otro planeta y quieres esconderte en la Tierra para que nadie sepa de tu existencia, ¿en dónde tú lo harías? Lógicamente sería en la parte menos explorada por los humanos. Y que valga la redundancia, es casi el 70% del planeta. Los océanos. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Espero te suscribas y actives las notificaciones. Regálame un like y hasta un próximo video en Historias y Misterios.